Hola, qué gusto saludarles y bienvenidos a este podcast que es Women's Hub con el Dr. Abner Santos, o sea, conmigo. Bienvenidos. Y hoy vamos a hacer el primer episodio y traigo con ustedes también a una invitada. Con nosotros nos acompaña Andrea Marsicovetere. Ella es psicóloga clínica y de parejas. Además, tenemos ya años de conocernos, ¿verdad, Andrea? Sí, muchos años. Mucho gusto a todos. Gracias por la invitación. Realmente es muy agradable estar aquí contigo y empezar este primer episodio hoy contigo. Es nuestro primer episodio, así que estamos muy contentos porque este será un lugar para la mujer. Es un lugar donde hablaremos de temas de salud femenina, hablaremos de sexualidad, hablaremos de todo lo relacionado a la salud en la mujer, pero sin tabús, sin morbo, desde una perspectiva profesional, y queremos que este sea un lugar agradable, donde puedas preguntar lo que quieras, donde podamos decir lo que sea necesario decir, y donde empecemos este proceso de, yo le digo, normalizar lo normal. Se oye como cliché, pero la verdad es que cuando tú te pones a pensar cuántas cosas hablamos como que fuera un tabú cuando son normal, es un montón, y eso creo que nos afecta mucho en el primer paso de buscar la salud, porque si no empezamos a ver las cosas con normalidad, pues ¿cómo vamos a buscar ayuda por cosas que aparentemente ahora no son normales, ¿verdad? Sí, también cosas que, como dices tú, o sea, es normal, pero a veces solo conocemos a través de la sensación y no las logramos nombrar porque no sabemos que hay un concepto para eso, ¿verdad? Entonces creo que poderle poner nombre también puede ayudar a desmitificar esto de que es un tabú, ¿verdad? Algo así como cuando el alcohólico anónimo dicen, lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres alcohólico. Exacto. Y luego puede empezar todo ese proceso de recuperación. Yo creo que en esto es lo mismo, pero quizá para comentarles qué es esto, bueno, yo lo que hago es uroginecología, y muchos me preguntan de qué se trata esto de la uroginecología. Bueno, es una subespecialidad que es rama de la ginecología, pero también puede ser rama de la urología en algunos países, y abordamos todo lo que son aquellos problemas de disfunción pélvica. ¿Verdad? Como los nombresotes médicos siempre se ven como raros, y esto de disfunción es, la palabra lo dice, es como disfunción es todo aquello que no funciona bien, y cuando decimos pelvis, en el área de la pelvis, ¿verdad? Y la pelvis es todo lo que está entre el ombligo y los genitales externos. Entonces, todo lo que está ahí, desde, hay porciones de intestino, por ejemplo, en la parte final, está los ovarios, útero, está la vejiga. En la parte más abajo está la uretra, por ejemplo, la vagina, la parte rectoanal, y en la parte más externa, pues los genitales externos que más o menos todos logramos comprender. Así que todo lo que no funcione, digamos, en alguna de esas áreas, eso es lo que se llama disfunción pélvica. Así que este podcast en general, Andrea, te cuento, va a tratar, o vamos a tratar de abordar todo lo relacionado, claro, quizás no concentrarnos todo el tiempo solo en eso, porque al final la salud se trata de mucho más, pero ese es como el lado que yo puedo contribuir como experto, así que eso creo que es lo que vamos a aportar mucho en este podcast. No sé qué te parece. Interesante y con un par de dudas, porque ahorita que estás mencionando un poco, digamos, en qué área está localizada esta especialidad, me ponía a pensar en, digamos, esto generalmente de las disfunciones suelen presentarse, digamos, por ejemplo, después de un embarazo, o a qué edad más o menos podemos empezar a ver este tipo de disfunciones. Mira, tocaste algo muy, muy importante, porque tengo uno de los más grandes maestros de mi campo en el mundo que dice algo chistoso, que nuestra especialidad, o sea, la uroginecología, empieza con el parto. Y una de las razones es porque uno de los principales actos, digamos, o factores de riesgo para que toda la parte pélvica empiece a tener algún grado de problemas es el parto. Ahora, tampoco es satanizar el parto, porque no es la idea, pero te pongo un ejemplo. Si tú ves el canal del parto y los músculos que están ahí, que al final es una de las partes más importantes de lo que hay que abordar, porque funcionan para todo, para mantenerte continente, o sea, que no se te salga el pipí o gases o popó en el peor de los casos, para mantenerte sin dolor, por ejemplo, tanto en las relaciones sexuales como de manera normal, las infecciones urinarias, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas empiezan como a empeorar después. El embarazo también es un factor, pero no es tanto. Entonces, tú imagina que una pelota de boliche pasa por el canal vaginal. De hecho, hicieron ese estudio. No es tan imaginativo. Sí lo hicieron, pero obviamente en cadáveres de mujeres, como para medir estas presiones. Y se entendió que uno de los músculos más importantes del área pélvica, que se llama pubo perineal, es capaz de soportar una presión de 80 milímetros de mercurio.
durante aproximadamente como unos 15, 20 minutos, hasta 40 minutos. En el trabajo de parto, esa presión puede llegar hasta más de 400 milímetros de mercurio. Y si a eso le sumas que de repente no fueron 15, 20, 40 minutos, sino que fueron 2, 3, 4 horas de pujo, ya te cuento. Entonces al final, pues las lesiones, quiera que no, sí van quedando y esto va afectando todo lo que es la salud pélvica. Porque nos enfocamos mucho como que el médico nos enfocamos mucho en hablar de la enfermedad. Ah, sí, tiene incontinencia. Ah, sí, tiene dispareunia, por ejemplo, dolor con las relaciones sexuales. Oh, ah, sí, tiene infecciones urinarias. Pero se nos olvida que de repente es más importante hablar de la salud pélvica. O sea, cómo debería ser, o cómo debería vivir una mujer completamente sana, con calidad de vida, con una salud impecable. Y entonces hoy estamos cambiando los términos. Fíjate que, por ejemplo, infecciones urinarias, ahora ya no hablamos tanto del problema de la infección urinaria, sino hablamos de la salud vesical. O sea, cómo tenemos que definir ese estado de bienestar donde no solo es la ausencia de la enfermedad, sino que en el caso de la salud vesical, por ejemplo, es que permita todas tus actividades o sentirte plena con tu realización de actividades. Y es porque alguien con problemas de vejiga, por ejemplo, vejiga hiperactiva, que es que van muy seguido al baño. Yo tenía pacientes que para llegar a la clínica, por ejemplo, que es un lapso de, ¿qué te diré? 7, 10 kilómetros, ¿sí? Ya pasaron por 6, 7 gasolineras en todos los baños disponibles porque no aguantan, por ejemplo, a poder aguantar 30 minutos, 40 minutos o una hora. Entonces, créeme que la calidad de vida de esa persona totalmente está desaparecida. Y me dicen, no puedo salir a reuniones, ya no quiero que me vengan a visitar porque le da vergüenza, ya no quiere salir porque le da vergüenza. Cuando tiene incontinencia, por ejemplo, es peor todavía. Dicen, no, qué vergüenza. O sea, es que me cuenta, por ejemplo, como que tú y yo salgamos a platicar y de repente un chiste y nos empezamos a reír. Claro, para nosotros qué cool, o sea, y nos sentimos muy bien. Pero una mujer con incontinencia, le cuentas... Ya no se disfruta el chiste, ya está pensando, o sea, en lo que va a pasar en su cuerpo en ese momento. Imagínate qué horrible. Bueno, y una de las cosas que quería que platicáramos también, Andrea, no sé si con esto a lo mejor queda un poquito más claro lo de disfunciones o lo que hago, pero definitivamente algo que causan todas estas disfunciones es una alteración en la salud mental y en la calidad de vida. Y me gustaría que empezáramos a tratar de describir por qué es tan importante la salud mental y la calidad de vida. Obviamente en el contexto de la humanidad, pues, pero en este podcast nos vamos a dirigir hacia la salud femenina, ¿sí? Entonces, ¿puedes platicarme un poquito de cuál es la importancia o la relevancia de la salud mental y la calidad de vida? O sea, mucho digo, yo de hecho uso esta como una frasecita cliché ya, es como muy repetitiva, que yo busco la calidad de vida, yo busco la calidad de vida. Porque siempre les digo, yo no trato cáncer, o sea, yo no veo, no soy ginecólogo oncólogo, por ejemplo, que ve el cáncer, o sea, no es algo que me guste tratar tampoco, pero yo sí busco calidad de vida, o sea, llegas conmigo porque algo te molesta, algo no está bien y quiero que mejores tu calidad de vida. Entonces, quisiera que hablemos un poquito de eso, ¿verdad? ¿Cómo piensas tú sobre la calidad de vida? Pues para hablar de calidad de vida, primero sería bueno poder definirlo porque sé que tal vez no todos estamos en contexto con qué significa calidad de vida, ¿verdad? Y calidad de vida es al final esta sensación que tenemos de bienestar, ¿verdad? O sea, es que nosotros nos sintamos bien a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel también social, ¿verdad? O sea, lo que tú mencionabas hace un tiempo, por ejemplo, una persona con incontinencia urinaria va a retraerse de ciertos ambientes, va a percibir cierta ansiedad en el momento que empiece, por ejemplo, a reírse, ¿verdad? Entonces, al final, la calidad de vida habla de cómo nosotros nos sentimos y cómo sentimos este bienestar, ¿verdad? Y la salud mental es, digamos, como una rama, una parte importante y primordial de la calidad de vida, porque la salud mental habla acerca del bienestar mental que tenemos nosotros por medio de cómo nosotros manejamos, por ejemplo, diferentes situaciones, cómo manejamos el estrés o, digamos, eventos que pueden ser complicados para nosotros, como una pérdida, ¿verdad? O, por ejemplo, en el momento del embarazo, donde las mujeres, pues, pasamos por muchos pensamientos e ideas acerca en sí del embarazo y también de qué va a pasar después con nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque, como dices, hoy en día creo que estamos más conscientes de la importancia de cuidar nuestro cuerpo y también ahora de cuidar nuestra mente, ¿verdad? O sea, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Entonces, al final, la calidad de vida habla un poco como te digo, de esta parte de la salud mental, donde también tenemos que
entender que todos buscamos saber cuál es nuestro propósito en la vida, ¿verdad? Entonces, en la parte de nosotras como las mujeres y en tu especialidad, entra en la parte de que si nosotros no estamos bien físicamente y no estamos funcionando acorde a como es esperado, toda nuestra parte de desarrollo se puede ver afectada a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel social, a nivel, digamos, en sí de nosotras como mujeres, ¿verdad? Entonces es importante también poder buscar, digamos, esta salud integral para poder desarrollarnos de una forma adecuada. Y es lo que te decía al principio cuando ahora hablamos más de la salud o de un estado no solo ausente de enfermedad, porque entiendo esos factores que tú decís, o sea, al final el sentirte bien contigo misma, con tu entorno, con tu familia, con tu pareja, con lo que te está pasando, con tu calidad de vida, como yo digo tantas veces, pero es que es lo que va a definir realmente tu estatus de me siento bien. O sea, al final, ¿qué es la salud en último? Ya dejémonos de conceptos. ¿Qué buscamos al decir estoy sano? Que te sientes bien contigo. Que uno se siente cómodo, se siente pleno, se siente contento, ¿verdad? Se siente... Y esto, bueno, por esa es la razón que hago este tipo de cosas, porque cuesta mucho en alguien que está sufriendo de infecciones urinarias frecuentes, alguien que tiene infecciones urinarias cada vez que tiene relaciones sexuales, alguien que sufre de dolor constante todo el tiempo en el área pélvica que no se puede ni sentar, alguien que tiene incontinencia urinaria o a gases, te imaginas peor. No sé si es peor, pero por lo menos es más... Por lo menos en incontinencia tal vez solo tú te das cuenta, ¿no? Pero sí, gases puede ser que los otros se den cuenta. Flatos, por ejemplo, es como, qué vergüenza, o sea, se vio medio mundo, o cosas peores, ¿verdad? Entonces al final todo esto te va restando, se va aislando, y muchos creen que, por ejemplo, al hablar de incontinencia, todos dicen, ay, no, pero si la incontinencia solamente es un problema médico que se da medicina o se trata con cirugía, pero no, es un problema social realmente, es un problema que ata a una mujer a ya no querer salir, no, ya no quiero ir a las fiestas de cumpleaños, ya no quiero ir a bailar ni al gimnasio ni a absolutamente nada porque simplemente no me siento libre y no me siento bien de salir y compartir ya con nadie. Entonces esto va generando un círculo de alteración de la salud mental, porque luego vemos pacientes con incontinencia que están en psiquiatría porque tienen depresión mayor. Exacto. Y dices, ¿pero por qué será? Bueno, ¿cómo que por qué será? O sea, al final se va desencadenando todo. Entonces, hoy hablamos de este concepto de salud global, y tratamos de entender cómo funciona la salud, porque yo creo que nosotros los médicos es más fácil que entendamos cómo funciona la enfermedad, ¿verdad? O sea, toda nuestra formación nos formamos en fisiopatología, en entender cómo funciona una enfermedad y cómo se altera algo y cómo reparar ese algo. Pero a lo mejor muchas veces nos cuesta entender cómo funciona la salud, ¿verdad? Sí, o sea, la parte de cierta forma como preventiva, o sea, cómo hacemos para no llegar a ese estado, a esa depresión, a esa ansiedad o a esa, incluso ahorita que mencionabas un poco de la disfunción sexual, digamos, a la hora de una relación sexual entre una pareja, o sea, la parte, digamos, previa para una persona con una disfunción de este tipo es, o sea, cómo la persona percibe y ve la relación sexual. O sea, obviamente no va a ir, como dices tú, con esta mentalidad de felicidad, tranquilidad, relajada, calma, sino que realmente ya va a haber una tensión previa, digamos, incluso a pensar tener una relación sexual. Entonces es un gran trabajo el que hay que hacer para desmitificar esto y para trabajar, digamos, todo este proceso y, como dices tú, verlo desde un punto de vista de salud y prevenir esto en lugar de llegar a ese punto de patología o enfermedad. Al final, ves que cuando empecé este podcast yo dije que vamos a hablar de temas de salud femenina y sexualidad. Y lo hice así de enfático, porque al final creo que separamos la sexualidad del concepto de salud por una situación a lo mejor social o por una situación de morbo o por aquello de el patrón sociocultural que nos han formado, y llegamos a pensar que de alguna manera la sexualidad no tiene nada que ver con la salud o es algo totalmente aislado y de lo que hay, no, de eso no se habla, o sea, eso no se comenta en ningún lado. Y luego te das cuenta, y especialmente yo en tratamientos de disfunciones pélvicas, porque hablo mucho de sexualidad femenina, porque todo para afectando la sexualidad, absolutamente todo lo que yo trato para teniendo resultados negativos en la sexualidad, y esa es una de las razones por las que yo abordo ese tema de una manera tan enfática, porque lo peor no es que cause los problemas de sexualidad, lo peor es que la mayoría cree que es normal. Y que, bueno, ya, no sé, el rol de la mujer, gracias a Dios, está cambiando mucho y la figura del empoderamiento de la mujer está cambiando mucho, incluso sobre la percepción de su sexualidad. Pero tradicionalmente, ¿estás de acuerdo? Que la mujer es relegada muchas veces a un, pues,
te aguantas, casi que. Sí, no, y tú ahorita que mencionabas esto, me ponía a pensar, porque como estamos hablando que esto se empieza más o menos en el embarazo, en todo el proceso de la sexualidad de la pareja, no solo de la mujer, después del embarazo, ¿verdad? Y a veces estos factores pueden estar afectando y la persona no los reconoce, no los entiende, la pareja menos, ¿verdad? Entonces empieza a haber este distanciamiento, esta falta de comunicación, y en algún momento esto se puede adjudicar a los hijos, en algún momento puede decir la persona, el esposo, por ejemplo, no, esto debe ser porque está prestándole mayor atención a los hijos que a mí, ¿verdad? Entonces empieza a haber este distanciamiento, empieza a haber este resentimiento en la pareja, y puede que en algún momento haya algo de esto presente, ¿verdad? Como decías tú, la parte de por ejemplo, no lubricar en una relación sexual después de un embarazo, que hay cuestiones fisiológicas también que están afectando en este momento, pero si no tenemos el conocimiento, no podemos abordarlo realmente desde una parte médica y desde una parte psicológica. Totalmente, no sabes cuántas veces me llegan pacientes con ese miedo. Doctor, pero es que estoy muy mal después del embarazo, ya no podemos tener relaciones. Y no sé quién está peor, el esposo o ella, pero los dos están muy preocupados. Y muchas veces solo es esta parte de educativa, ¿verdad? O sea, decirles, a ver, tranquilos, los primeros 6 meses es normal. Hay una, nosotros le llamamos un hipoestrogenismo, pero que es normal porque se está dando lactancia y porque esa hormona de la lactancia suprime una hormona en el cerebro que suprime la del ovario y por lo tanto hay mucha resequedad vaginal. No es como que vaya a quedar para siempre. Pero lo que tú dices, de repente no se habla, de repente se ve como algo normal. La pareja se empieza a distanciar, empieza a haber problemas. Y entonces, por no entender que esto puede ser un proceso normal o por no buscar la ayuda correcta, creo que al final pueden pasar catástrofes incluso en relaciones de pareja y eso al final afecta la vida en su completo. Y también es verdad, Andrea, que hay quienes sí quedan con problemas crónicos. Por ejemplo, a veces a mí me encanta cuando un parto sale todo bien, un parto normal y salió todo bien, perfecto y todo. Pero también cuántas veces esto pasa así es bien poco. De hecho, hay un estudio muy interesante que hicieron para tratar de medir, porque ¿qué es lo que quisiéramos nosotros? Por ejemplo, de todas las mujeres que van a ir para un parto normal, que no tienen contraindicación, encontrar ese grupo que le va a ir muy bien con el parto, que uno va a decir, ala, pero va a quedar súper bien, después no va a quedar con ninguna secuela. Pues solo es el 30%. De ahí el 70%. Realmente es poco. De ahí exacto, el 70%, que aunque tengan un parto normal, porque luego vamos a la fase, no, pero por ahí salen, porque ahí dijo Dios que por ahí salían. Ok, está bien, sí salen, pero ¿a costa de qué? El 70% va a quedar con disfunciones y va a ser mis pacientes. Entonces, el punto es que algunos de ellos se logran recuperar bien, los logramos recuperar bien y otro va a tener problemas un poquito más crónicos. Entonces, si nos ponemos a pensar que 6 meses afectan, imagínate ya muchos más años. Me tuvo que ver casos de verdad muy, muy difíciles, donde el gran problema fue la inhabilidad de poder tener una vida sexual sana entre pareja. Y esto fue ocasionando un montón de problemas. Y tú sabes, bueno, los dos compartimos creo que más o menos las mismas etapas de paternidad y maternidad, porque casualmente nuestros hijos se llevan como muy, muy poquito tiempo, o sea, fueron casi que nacieron muy, muy cercanos. Y entonces creo que entendemos ese proceso de esos primeros 2-3 meses donde seguramente a tu esposo era como, pues no, ¿verdad? O sea, la atención va casi para mi nene de 3 meses porque lo absorbe. Entonces, como que esa fase de comunicación también es importante entenderla y creo que muchos de los problemas que tenemos hoy por hoy es más por falta de comunicación o por falta de información correcta que por cualquier otra cosa. Sí, como decías, en esas primeras etapas, ¿verdad? O sea, bueno, siempre la comunicación es primordial, pero en ese momento, o sea, en los momentos que tenemos un cambio en nuestra vida, es más importante que logremos afianzar esa comunicación con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque los dos estamos pasando por cambios. O sea, como decías, en el momento que, por ejemplo, hay un bebé, vienen muchos cambios para la pareja, o sea, en la dinámica de pareja hay muchos cambios porque ya no solo somos pareja, sino también somos papás y tenemos otra responsabilidad. Y entonces también viene la parte de poder cuidar de nosotros mismos, o sea, eso que hablábamos de la salud y la calidad de vida, porque tenemos que cuidar, o sea, obviamente vamos a tener falta de sueño, van a haber cambios en el cuerpo de nosotras como mujeres, van a haber cambios en la relación, pero tenemos también que guiarnos y valorar ese tiempo, digamos, para cuidarnos a nosotros mismos, o sea, a nosotras como mujeres y también ustedes como hombres y después nosotros como pareja, ¿verdad? Para después poder estar en un estado óptimo para cuidar a ese nuevo bebé, ¿verdad? Exacto, y algo que tocamos, fíjate, sin querer, pero es el tema de la información. Hoy por hoy estamos en una de las mejores épocas para poder buscar información de lo que sea.
pero también estamos en una de las épocas donde el bombardeo de información correcta, incorrecta, mentira, falsa, errónea, o sea, también nos llega, yo no sé, a veces me pongo a scrollear ahí en Instagram o cualquier cosa, cuando como que hay un tiempo ahí libre, y empiezo a escuchar una ensarta de cosas que digo, no puede ser que esto esté llegando a la gente y de repente con 30,000 likes y cosas por el estilo. Y este creo que es una de las cosas importantes que hagamos algo como lo que estamos haciendo hoy, así y en este tipo de podcast, es tratar de llevar información que sea verídica, que sea por profesionales, porque yo digo muchas cosas que a veces hasta me asusta, digo, en serio, la gente va a parar haciendo cosas como está diciendo este influencer o alguien ahí que no tiene ni idea de lo que está hablando y luego va a parar con repercusiones que va a empeorar algo que a lo mejor no era tan necesario llegar a eso. Por ejemplo, yo te digo, solo el hecho de hablar de Kegels, los famosos Kegels, perfecto, yo estoy de acuerdo, los Kegels son una maravilla. ¿Cuándo los tienes que usar? ¿Y en quién los puede usar? Pero no son tampoco universales. Y eso es solo por darte un ejemplo muy chiquitito. Luego salen hablando así de 1000 cosas de los Kegels y yo digo, no, pero si es que alguien con hipertonía muscular se pone a hacer Kegels, va a parar terrible. Entonces, algo tan sencillo para ponerte un ejemplo muy puntual, pero creo que encontramos esa diversidad de información, pero es tan abrumadora que a veces hasta uno mismo dice, ¿será cierto? Por ejemplo, ya temas que yo a veces leo hasta de política que uno no sabe nada. Entonces encuentras a alguien que dice esto, alguien que dice lo otro, al final te confunde. Y eso que se supone que uno es de los que trata de mantenerse informado o por lo menos leer. Entonces yo digo, en temas de salud es lo mismo. Y yo creo que eso es una de las responsabilidades que tenemos y bueno, dentro de las razones del por qué hacer este podcast para mí fue tratar de llevar información que sea verídica, que sea por profesionales y donde podamos abordar los temas desde lo más simple hasta lo más tabú, pero llevando una información realista. Y creo que ojalá logremos contribuir con eso, ¿verdad? Sí, y como decías, hay tanta información y a veces, o sea, es algo positivo porque entonces podemos nosotros estudiar un poco más y conocer un poco más de diferentes temas, pero también tiene una parte negativa donde entonces las personas recurren a toda esta información y no a un profesional. Entonces lo importante es poder también acudir a un profesional para buscar esta información, como dices, y también esa parte, o sea, digamos, si estamos hablando de algo físico o algo psicológico, es como, digamos, somos todos tan diferentes que cada uno puede necesitar una receta diferente para tratar algo. Entonces es importante acudir al profesional, aunque nosotros tengamos esta información y también poder llevar dudas y poder saber un poco más acerca del tema, poder tener cuestiones que podamos preguntarle a una persona, digamos, no a internet, ¿verdad? Y que nos pueda dar una respuesta que realmente nos pueda ayudar a mejorar nuestra situación. Me gustó eso que dijiste de una receta diferente para cada quien. Cuando tú tienes pacientes y estás abordando, vamos a dirigirnos tal vez de repente a la parte de salud pélvica en específico, pero pues puedes extrapolarlo en diferentes situaciones, ¿no? Pero ¿cómo has visto, cómo afecta, más bien dicho, el proceso de enfermedad, y si lo dirigimos a la parte pélvica, en no solo la salud mental, sino en la salud de pareja de una mujer? ¿Qué tan dramático es esto y por qué es tan importante que sí lo hablemos? ¿Qué es lo que tú has visto como psicóloga que afecta más en tus pacientes o parejas? No sé, ¿lo abordas como las dos cosas, como pareja o solo como mujer? Pues realmente el tema sexual es un tema en todas las terapias. O sea, no te puedo decir que haya un paciente con el que no haya hablado del tema sexual. ¿Por qué? Porque al final, como dices tú, es natural y es parte de la vida de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente sí se logra ver este problema en las parejas. Primero, como te digo, o sea, insisto en la comunicación, porque siempre todo empieza con un tema de o comunicación o problemas en la relación sexual, pero las dos cosas están enlazadas. O sea, si tenemos problemas en las relaciones sexuales, hay problema en la comunicación. Y si hay problema en la comunicación, hay problema en la relación sexual. ¿Por qué? Porque al final la pareja está distanciada. Entonces, imagínate, si eso es una situación usual, una situación donde todas las parejas pasan en algún momento, obviamente algunos lo logran superar, otros no, imagínate ya con una disfunción sexual. Entonces, viene una mujer, tiene una disfunción sexual, no se lo comunica a su esposo, como dices tú, por el tema de tabú, vergüenza, pena, no va con un doctor porque entonces se mete a internet, busca soluciones, recetas, que tal vez a otra persona le funcionó, tal vez a la otra persona ni siquiera le funcionó, pero la persona que lo está buscando no lo sabe. Entonces, esta persona está sola en esta situación, ¿verdad? Entonces,
primero, no está confiando en su pareja, ¿verdad? Entonces no tiene esta comunicación, no digamos buscar a un profesional, no se apoya tampoco de su familia, ¿verdad? Porque entonces es algo vergonzoso, algo que no quiero mencionar, prefiero quedarme, como decías tú hace un tiempo, prefiero quedarme en mi casa, se aísla la persona y obviamente esto afecta a la persona y afecta a la relación de pareja, porque entonces la pareja no entiende de dónde viene esto y qué está pasando. Entonces, en el momento que hay un momento para tener sexualidad, la pareja está totalmente desconectada. Entonces, no, obviamente la mujer no va a lubricar, la mujer se va a sentir incómoda, va a haber todo esto que te decía en el preámbulo de la relación sexual, donde la mujer no va a lograr conectar con lo que está pasando, no va a lograr, incluso en algún momento no se siente atractiva, no se siente cómoda con ella misma. Entonces, con todo esto encima y con todo lo que está pensando y todo lo físico que está pasando, obviamente la relación sexual se vuelve caótica realmente porque no hay esa conexión entre la pareja. Te voy a contar 2 escenarios para que me des tu opinión desde la perspectiva de psicología clínica. Por ejemplo, tengo algunas pacientes que sufren mucho de dolor durante las relaciones sexuales. O sea, no es que lo inventen, es que es dolor físico. Por ejemplo, quienes sufren mucho de infecciones urinarias recurrentes empiezan a desarrollar hipertonías musculares y el hecho de la infección hace que las relaciones sean increíblemente dolorosas. Por otro lado, como que hay una desconexión a veces entre la pareja y muchas de esas pacientes llegan incluso con el gran problema, o sea, llegan conmigo por el dolor y por las infecciones, ¿no? Entonces yo digo, bueno, abordemos el tema del dolor y las infecciones. Las primeras citas no cuentan nada, yo dejo como la puerta abierta, ya después cuando ven que va mejorando lo de las infecciones o el dolor, por diferentes razones, surge el tema de sexualidad, porque es importante abordarlo, siempre es importante. Y bueno, y una de las cosas es la incomprensión, o sea, lo que tú dijiste es tan esencial, es el sentimiento de estoy sola en esto, de nadie más me entiende, de no lo puedo hablar con nadie, porque su esposo no les cree, algunos llegan al extremo de pensar cosas como hasta infidelidades o algo más por el estilo que no tienen nada, o sea, la otra persona está de verdad sufriendo. Y es que, ¿quién va a sentir placer cuando, por ejemplo, tuvieras que hacer un corte o una herida cada vez que tengas una relación sexual? Obviamente esto va inhibiendo no solo la libido, sino tu capacidad de lubricar y tu capacidad de pensar en... Yo les digo, hay una disociación entre sexo-placer, que debería ser la ruta normal o la asociación normal, pero no, estas mujeres tienen, la asociación es sexo-dolor. Exacto. ¿Y quién quiere sentir dolor? Entonces, al final hay una desconexión. ¿Cómo hace la pareja, Andrea, cómo hace una pareja para mejorar esa comunicación? Sobre todo, de repente hay parejas como en nuestro ámbito, que es diferente, ¿no? Ya tal vez hablamos más y un poquito más, pero sí hay parejas que de repente son o muy machistas o de verdad no sé por qué les cuesta entender. Yo siempre cito a los dos, a la paciente y a su pareja. Le digo, le tengo que contar a él por qué te duele. Porque es que la otra es como que no entiende, cree que es mentira. Y a veces esto empieza a ocasionar un problema mucho mayor y una frustración mucho mayor porque la mujer está lidiando con un dolor terrible, no quiere hacer sentir mal a su pareja o no quiere perder a su pareja, quiere que su relación de intimidad continúe. Y por el otro lado hay una incomprensión total. O sea, ¿cómo abordamos eso? Sí, como dices, o sea, ahí es mucha empatía y es tener una comunicación asertiva con nuestra pareja, que es un trabajo que se hace, digamos, en mi caso, sesión a sesión con el que es mi paciente, o si son la pareja, con los dos en conjunto, ¿verdad? O sea, realmente es poder ser honestos y transparentes con nuestra pareja, por más difícil que sea. Sé que cuando no existe esta comunicación asertiva, al principio es muy complicado buscar las palabras para transmitir el mensaje. Pero es un proceso en el que los dos tenemos que saber que, como les digo yo, en el momento que hay una situación, problema en la relación, no es, digamos, que estamos en un ring y a ver quién gana, ¿verdad? O sea, uno contra el otro y a ver quién gana, porque en ese momento, obviamente, el que va a ganar es el problema, no la pareja. O sea, realmente lo tenemos que ver como que somos un equipo que estamos buscando una solución para un problema. Y es interesante que hayas mencionado esto, que tú llamas a los dos a la clínica, porque en el momento que hay una disfunción, en el caso que estamos hablando ahorita de la mujer, lo que se percibe es que la mujer es el problema, porque la mujer tiene dolor, porque la mujer no lubrica, porque la mujer, digamos, se aleja de la relación sexual. Pero realmente si hay un problema, es de los dos. O sea, los dos no logramos tener una relación sexual satisfactoria. Entonces, en el momento que el hombre
toma conciencia y responsabilidad también de esta parte donde los dos tenemos que solucionar el problema. O sea, tal vez yo no siento el dolor, pero mi pareja, él sí lo siente. Entonces, los dos vamos a ser intencionales en buscar esta solución. Entonces, en el momento que llegan contigo a la clínica, ya si el hombre está en esta posición, logra entender y también ayudar a su esposa y saber, como dices tú, que hay un tiempo de recuperación. O sea, no es que va a ser eterno, no es que nunca van a haber relaciones sexuales, pero tal vez, y ya me dirás tú, que en algún momento puede que haya abstinencia por la situación, depende de qué tan grave sea, en la que está pasando la mujer. Entonces, al final también tiene que haber esta comprensión y esta empatía para los dos, buscar el objetivo que es después poder tener juntos una relación sexual satisfactoria, ¿verdad? Me encantó lo que dijiste. Es la pareja contra el problema, no es una situación del uno contra el otro. Yo creo que eso que dijiste, no sé, me hizo mucho clic y me encantó, porque muchas veces creo que estas parejas llegan con la sensación de no es ella el problema, no es él el problema, es que él no me entiende, no es que ella no quiere, no es que él no sabe por qué. Y al final se trata de que la pareja afronte un problema. Porque al final puede ser que la causa específica, puntual, por decirte infección urinaria recurrente o hipertonía muscular o vulvodinia, por decir algunos diagnósticos, ya otro día hablaremos específicamente de eso. Pero, ok, hay un diagnóstico, hay una causa específica, pero ese es el problema. Y no es el problema de la mujer, ni, es un problema que no es mío para el hombre, es un problema de la pareja. A mí me encantó eso que dijiste. O sea, al final creo que las disfunciones pélvicas se resumen en eso. Son problemas que lleva probablemente la mujer, pero cuando hay pareja es un problema de los dos. Entonces tendríamos que empezar a ver las cosas de esa perspectiva, ¿no? O sea, somos los dos contra este problema. Y creo que eso generaría un cambio muy significativo. Y la otra cosa que genera mucho las disfunciones pélvicas es la disminución de la autoestima. De hecho, hace poco hicimos un estudio sobre la autoestima y la autoimagen en las disfunciones pélvicas, porque al final creo que son los temas que no se tocan, ¿verdad? O sea, a nosotros nos gusta ver mucho el tema de, si es un prolapso grado tal, donde tengo que operar de tal manera y hacerlo y resolver, y está perfecto, o sea, eso es lo que hago. Pero en última se nos olvida cuál es el fin último del por qué resolver un problema. Y este estudio decía que una de las principales consecuencias de las alteraciones pélvicas, en este caso era un estudio específico de prolapso, que es cuando la vejiga se sale de vagina, por ejemplo. Entonces la mujer se queja que hay un bulto saliendo por fuera de la vagina. Entonces te imaginas la percepción de esa mujer, por ejemplo, ahí tal vez no tiene dolor en las relaciones sexuales, pero me dicen tú, es que a mí me da vergüenza. O sea, yo no quiero que mi pareja me mire, o sea, no quiero ni que me mire, me da vergüenza, no me gusta, no. Entonces hablamos de otro concepto, de autoimagen y autoestima. Y te lo menciono porque todas las disfunciones pélvicas paran eventualmente afectando terriblemente la percepción de autoimagen y por lo tanto paran disminuyendo muchísimo la autoestima. Y este es otro problema por los que muchas mujeres a veces alejan de la pareja al momento de las relaciones sexuales. Y es otra de las causas de incomprensión, porque el otro piensa, no hombre, ¿pero por qué no? Y la otra es que me da vergüenza, en serio no quiero ni que me vea, ni que me toque, apague la luz, o sea, les da mucha vergüenza. Y al final, cuando te hablo de que yo como cirujano reconstructivo quiero mejorar la calidad de vida, es hasta en ese aspecto, porque eso va a mejorar esa percepción de autoimagen y eventualmente la autoestima. Andrea, ¿cómo ayudamos a una mujer con estos problemas donde su autoestima ha sido, a lo mejor no hablemos aquí ya del clásico pareja abusiva o algo por el estilo, no. Hablemos específicamente de alguien que a lo mejor tiene una pareja idónea, ideal y muy lindo, pero tiene este problema de autoimagen y autoestima porque tiene una disfunción, porque tiene dolor, o quienes tienen infecciones vaginales recurrentes, por ejemplo, que ya no quieren ni saber nada y les da vergüenza que tienen infecciones a cada rato, o quienes tienen prolapso, por ejemplo, quienes tienen incontinencia cuando tienen relaciones y se les fuga el pipí, también es una causa de que sienten esta vergüenza. ¿Cómo abordamos este tipo de problemas de vergüenza o de lesión de la autoimagen que para afectando mucho la autoestima? ¿Cómo hacemos para ayudar a una mujer con estos problemas a mejorar su autoestima y su autoimagen? Como decías, aquí hay un tema de cómo nos percibimos nosotros y cómo nos perciben los demás, ¿verdad? En el momento que hablamos de auto, quiere decir que tiene que ver conmigo, ¿verdad? Y en autoestima hablamos de la valoración positiva que tenemos de nosotros mismos. Cuando decimos que tenemos baja autoestima es porque no nos valoramos a nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando hablamos de autoimagen, hablamos un poco de la representación mental, física y también intelectual que tenemos de nosotros mismos, ¿verdad?
Y, digamos, uniendo estos dos conceptos, podemos ver que en el momento de una disfunción sexual, ¿verdad? Como decías tú, por ejemplo, este tema de la vejiga, la historia que tú comentaste, el esposo decía, pero, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, yo no veo el defecto, pero la persona tiene toda su atención y todo su enfoque en este defecto y este problema. Tú dijiste algo como extremo, pero vayámonos a algo más del diario de vivir, del día a día, como por ejemplo que una mujer simplemente no se sienta bien con su cuerpo. O sea, después, como hablamos después del embarazo, incluso antes, o sea, todas tenemos esa zona que no nos gusta, ¿verdad? Si tenemos buena autoestima, lo logramos manejar, no nos bota, realmente no evita una relación sexual, pero en el momento que la persona ya siente que esto es más grande que ella misma y le afecta de tal forma que no quiere tener una relación sexual, ya hablamos, como dices tú, de un tema ya de patología, donde realmente puede evitar la relación sexual o incluso en el momento de la relación sexual no lubricar o realmente evitar la penetración, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estos temas, podemos ver que si la pareja tiene un apoyo también de su esposo en este momento, donde tú dices, ok, ay, no importa, eso a mí no me afecta, está bien, pero el hombre está pensando en él, tiene que pensar en el conjunto y es más bien buscar cómo podemos hacer que nuestra persona se sienta segura con nosotros, ¿verdad? O sea, que realmente eso no importa y si hay algo, como dices tú, ya médico que hay que tratar, puedes decir, no te preocupes, yo te apoyo y vemos cómo podemos hacer para trabajar esto. Entonces, regresamos al tema de la comunicación y a nivel, digamos, personal, la mujer lo que tiene que hacer realmente es poder primero reconocer que esto le afecta, ¿verdad? O sea, no evitarlo, no meterlo abajo de la alfombra, ¿verdad? Que a veces pasa y la gente dice, bueno, eso no importa, no tiene relevancia, pero al final todo el tema sexual tiene relevancia en nuestra vida porque al final afecta nuestra relación de pareja, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra autoestima, como dices tú, nuestra autoimagen. Entonces, tenemos que poder tener ese apoyo, digamos, en nuestra pareja, poder entender cómo nos sentimos nosotros con esta situación, cómo podemos hacer para sentirnos mejor y regresar, como dices tú, al tema de salud, o sea, qué podemos hacer para mantenernos nosotros mejor a lo largo del tiempo, o si hay, por ejemplo, como dices tú, ejercicios o cosas que podemos hacer, por ejemplo, con el suelo pélvico, para poder mejorar una condición que tengamos en este momento, ¿verdad? Yo creo que este tema de la autoimagen siempre me ha llamado la atención algo, porque bien tú lo decías, cuando es auto es porque es algo que yo percibo, y si es algo que yo percibo, más o menos en el sentido de me gusta o no me gusta, es porque tengo algún punto de comparación hasta cierto punto. Creo que en esta era donde estamos, de nuevo, la información, uno de los grandes problemas también está siendo el acceso ilimitado a la pornografía. Y esto ha generado percepciones de autoimagen erróneas. Y te lo digo yo que soy cirujano pélvico reconstructivo, donde mi función es, ok, observar el área genital y decirte, pues mira, desde el punto de vista funcional y anatómico todo está normal. Pero es que mis labios no me gustan. Ok, bueno, ese ya es un tema diferente. Pero al final yo siempre les hago una pregunta. ¿Por qué quieres un cambio? ¿Qué necesitas de ese cambio? ¿O quién te dijo de ese cambio? ¿O dónde viste algo que te gustó más? Entonces al final creo que también esto de la autoimagen está influenciada mucho por una ola de, no sé si decir mercadeo, sobre lo que debiera ser el aspecto de belleza, considerarse como belleza. Y de repente cuando pensamos en belleza externa y hemos visto las clásicas historias de Barbie, cosas por el estilo y cómo ha afectado eso en la sociedad, decimos, ok, es algo como bastante lógico pensarlo. Pero cuando pensamos en el área genital, es que a todos les da vergüenza decirlo, pero realmente hay un punto de comparación. ¿Cómo manejar esta sobreinformación o este bombardeo de imágenes que debieran ser cuando, o por lo menos desde el punto de vista funcional, que es lo que yo te puedo decir, el 90% de las que quieren un cambio no lo necesita realmente por aspectos de funcionalidad o de anatomía, que es totalmente normal? ¿Cómo se te ocurre que pudiéramos abordar? Yo creo que este también es un contexto muy de, no solo autoimagen, pero de salud mental también. ¿Cómo lo abordas tú cuando ves algún problema así o cuando has tenido alguna pareja de repente no específicamente en el área genital, tratemos de extrapolarlo, ¿verdad? Porque es como, de repente a mí es que me van a decir, bueno, no me gusta mi área genital por esto y por lo otro, ¿no? Te tengo muy oscuros los labios, por ejemplo, o que tengo los labios un poquito más abultados. Cosas por el estilo, que son los que se ven muy frecuente en la clínica. ¿Cómo crees que podemos ayudar a esta mujer a, bueno, si quiere el cambio, pues se puede buscar, pero
cómo hacerla sentir mejor con su naturaleza, con lo que ella es, sin la influencia de este bombardeo externo de lo que debiera ser. Sí, mira, eso pasa muy frecuente, justamente que las personas toman cuestiones externas o incluso son comentarios, o sea, obviamente no estamos hablando de la zona íntima, pero en general de su apariencia, de otras personas obviamente significativas, porque por eso el comentario tiene un efecto en ellas, pero el punto aquí es poder buscar que la persona se enfoque en sí misma. Como te decía en un inicio, llega un punto donde las personas tienen que poder entender que son únicas, ¿verdad? O sea, únicas y diferentes, o sea, nadie va a ser igual a ti, o sea, por más que tengas un gemelo, hay algo diferente entre ustedes, aunque sea en la personalidad, aunque sea una pequita diferente, y realmente lo que la persona tiene que poder saber es que es diferente a los demás. Entonces, el venir y agarrar las redes sociales y ver, por ejemplo, en el caso de un embarazo, ¿verdad? O sea, cómo la persona se recuperó, ay, qué rápido se recuperó ella, yo, ¿por qué no he logrado ese resultado? Ella ya tiene su abdomen plano y perfecto, yo todavía no, hay, ¿verdad? Todas estas dudas que pueden surgir, al final tengo que saber que mi proceso es un proceso único e irrepetible, ¿verdad? Entonces, para eso tengo que poder concentrarme en mí. O sea, yo no puedo tener los ojos puestos en mí y en los demás. O sea, yo no te puedo ver a ti y pensar cómo me estoy sintiendo al mismo tiempo, porque si tú me estás hablando, yo estoy prestando atención a lo que tú me estás diciendo y no puedo estar pensando cómo me siento, cómo me veo. O sea, si te das cuenta ahorita que te lo dije, ni siquiera puedes decir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos enfocamos en que la persona se enfoque en sí mismo, ¿verdad? O sea, digamos, cuando tú me hablas de todo esto, habla un poco de una deficiencia en el autoestima. O sea, realmente hay muchas inseguridades en la persona y lo que se trabaja es en poder voltear los ojos hacia sí mismo para poder estar en contacto con sus emociones, con sus sentimientos y poder buscar soluciones. Por ejemplo, cuando es algo físico, podemos buscar soluciones para eso, pero lo importante es que sea por mí y no por los demás. Entonces, el primer trabajo que se hace es lograr separar y dividir qué es mío y qué es de los demás, porque incluso a veces pueden llegar a tu clínica porque, o sea, a mí no me gustan, por ejemplo, mi panza, por ejemplo, porque obviamente los labios vaginales no los van a ver todos, pero a mí no me gusta mi panza y a veces llegamos a la conclusión que ella no se siente incómoda con la panza. Tal vez es un comentario de algún familiar, de alguna amiga, del mismo esposo. Entonces lo que buscamos es que la persona se sienta bien con su cuerpo y no que lo haga por otra persona, ¿verdad? Y lo que dijiste es esencial, porque bueno, definitivamente el área vulvar pues no es como un área que haces enseñar a medio mundo, pero cuando tenemos este tipo de situaciones es la pareja la que les ha hecho algún comentario, ¿no? Yo siempre digo, hay un punto de comparación que a veces puede ser que yo lo tenga, o sea, yo lo vi y me gustó más, o que pasa en la mayoría de los casos, es que su pareja obviamente lo vio, no sé, probablemente en la pornografía, y le dice, mira, es que esto estaría mejor así, o esto no me gusta así. Y entonces la otra persona llega buscando un cambio, lo que tú decías, no por ella, sino por lo que le dijo su pareja. Al final, cuando hablo del área vulvar o el área vulvogenital, te imaginas, o sea, sí es un tema muy íntimo, pues es un tema de pareja, pero aún así genera lo mismo que genera esa nariz aguileña que quieren ahora alineada, o lo mismo que genera el hecho de, bueno, mi busto es muy pequeño, lo quiero más grande para lucir mejor un escote, o lo mismo que genera, mi pancita no me baja y quiero mejor tener bien marcada. Entonces, al final, podemos llevar a diferentes áreas y de repente la parte genital es como más íntima, pero tiene el mismo impacto en cuanto a la percepción, en cuanto a cómo me siento, en cuanto a cómo disfruto incluso de ese momento cuando siento que a mi pareja le gusta lo que está viendo. Y al final, en el área genital hay un problema un poco más dramático y es que muchas de las mujeres no conocen su área genital. Cuando yo pregunto, ¿se había visto esta manchita? Yo, ¿qué manchita? ¿Se ha visto sus genitales? No. ¿Nunca se ha visto sus genitales? No. Y te estoy diciendo que esa es una mujer que me está diciendo a los 45, 50 años. Y digo, ¿en serio nunca se ha visto sus genitales? No, nunca. ¿Sabes qué hago? Traigo un espejo en ese momento y hago que se empiecen a observar sus genitales. Porque entiendo que es un área muy de tabú, muy de morbo, mucha vergüenza, pero al final es tu cuerpo. Y si te has visto la mano, o te has visto el pie, o te has visto en el espejo la nariz, o te descubriste algo, ay, me está saliendo una manchita acá, ¿por qué en el área vulvar es diferente? Claro, hablamos de temas de tabú y todo, ¿no? Pero, ¿cómo crees que podemos ayudar en este paso a esa parte de, bueno, si es un área más íntima, pero es parte de tu cuerpo? O sea, tal cual una mancha en la mano,
Así, una mancha en la vulva es igual de importante y relevante. Y de hecho, a veces hasta puede ser peor, ¿no? Sí, ¿no? Y como decías, o sea, ¿cómo puedo saber qué es normal si no reconozco esa parte de mi cuerpo? O sea, no puedo saber si algo está bien o mal si no la miro. Y me llevaba a pensar un poco en la parte justamente que estábamos hablando de la sexualidad en pareja, porque, a ver, la responsabilidad de un orgasmo, te voy a hacer la pregunta a ti, a ver si tú me la contestas. ¿La responsabilidad de un orgasmo en la mujer es responsabilidad del hombre o de la mujer? De la mujer. ¿De la mujer, seguro? Sí. Bueno, es que si lo hablas en contexto de pareja, cuando buscamos la definición de placer y la razón del orgasmo en el contexto de pareja es diferente, porque se busca intimidad, relación. Pero si es sola, por ejemplo, se busca liberación de estrés, liberación de la ansiedad y relajación. Pero en última, o sea, en el contexto pareja, creo que es la pareja la que tiene que definir esos límites, pero es la mujer quien tiene que conocer perfectamente qué es lo que le gusta, cómo le gusta y cuál es la manera más fácil para ella llegar al orgasmo. Exactamente, contestaste bien. Quería ver cómo ibas en el tema, pero te lo pregunto porque generalmente la queja que llega a la clínica es de no, por ejemplo, de no lograr llegar al orgasmo, y cuando le preguntas, ok, ¿y qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Pues realmente no sé, o sea, él es el que tiene que saber. O en el caso del hombre, a veces con las disfunciones sexuales pasa lo mismo, ¿no? Es que ella me tiene que excitar, ella tiene que lograr que yo tenga una eyaculación. Y no, realmente es de cada uno. Y lo que yo digo en la terapia de pareja es, a ver, cada uno tiene que ser egoísta en este momento y tiene que pensar en sí mismo. O sea, si yo pienso cómo puedo lograr yo un orgasmo, voy a lograr digamos, esta relación sexual satisfactoria. Y si mi esposo piensa lo mismo, va a pasar lo mismo. Entonces, en este momento tan importante en la relación de pareja, si cada uno logra ser de cierta forma egoísta y pensar en sí mismo, van a lograr una relación sexual, digamos, satisfactoria. ¿Por qué? Porque entonces, si yo conozco mi cuerpo, si yo puedo ser egoísta en el sentido, no es alejarme y separarme de mi esposo, sino es decir, ok, yo puedo guiar a mi pareja en este proceso, ¿verdad? Le puedo decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto me hace sentir bien, continúo haciendo esto para no me estoy desconectando. Si yo logro hacer este proceso, voy a ayudar, digamos, me voy a ayudar a mí misma porque voy a tener una relación sexual satisfactoria, y voy a ayudar a mi pareja a tener esta relación, porque si él también se está enfocando en él y yo me estoy enfocando en mí, vamos a lograr como hacer esta fusión y esta unión. Pero como dices tú, o sea, cada uno es responsable de conocer su cuerpo, qué le agrada, qué no le agrada, porque no para todos va a ser igual. Entonces, si yo conozco estos puntos, voy a lograr tener este tipo de relación sexual. Totalmente. Creo que, mira, en este recorrido que hemos hecho en este podcast de las disfunciones pélvicas, pero estamos llegando a uno de las disfunciones más comunes, menos abordadas y más temidas de hablar, y es el deseo sexual hipoactivo. El deseo sexual hipoactivo es esa como de repente baja o alguna alteración dentro de la sexualidad por diferentes temas. Porque al final, si hablamos de disfunción sexual, nos gusta hablar desde el punto de vista médico, por decirte, nos gusta hablar de que si hay alguna enfermedad, si hay algún trastorno, si hay alguna lesión ahí en específico y resolvámoslo. Pero cuando nos toca hablar de placer, y el concepto de placer en pareja es mucho más difícil porque, fíjate, te voy a contar algo. Yo hablo mucho de sexualidad para ginecólogos y médicos por lo mismo de las disfunciones pélvicas, y cuando empecé a hablar de esto, yo me enfocaba en las terapias y en los tratamientos. Y sí, que el fármaco, la pimavanserin, para disfunción de este tipo, y esta cirugía va a mejorar para este tipo. Y luego han pasado los años desde que llevo abordando este tema, y toda la evidencia científica ha cambiado. De hecho, hay un estudio de lo más grande que se ha hecho en cuanto a función sexual. Y cuando medían los efectos de las diferentes terapias que existen, escucha esto, y esto te va a dar, no sé, a mí me impresionó cuando lo leí y cambió totalmente mi charla. Ahora ya no hablo de terapéutica, ya no hablo de tratamientos, pero el 67% de efecto positivo en los tratamientos era efecto placebo. O sea, efecto placebo, para a lo mejor quien no lo sabe, es como ese te doy agua y te digo que esto es antibiótico. Y yo digo, me curé, me funcionó. Me curé. Y entonces cuando veo eso, lo que me surge es, ok, no es que hagamos todo mal en las terapéuticas, pero es que qué mal entendemos la sexualidad y el placer. Porque al final, si intentamos abordar la sexualidad solo desde un punto de vista biológico y no abordamos el psicológico y no abordamos el sociocultural y la relación de pareja, o sea, estamos fritos.
O sea, no vamos a ayudar a mejorar a nadie en la función sexual para nada. Y por ejemplo, en el tema placer, las disfunciones sexuales eventualmente interfieren en este concepto de placer. Lo que te decía, esa disociación de sexo-placer, que debería ser lo normal, a sexo-dolor. Lo otro es el entendimiento de lo que tú dijiste, que cada mujer es diferente y los puntos erógenos. Todo clásico hombre se va a ir a 2 puntos erógenos: senos y genitales externos. Y en muchas mujeres esto no funciona. Al final, el hombre es quien menos idea tiene, ¿sí? De cómo funciona el cuerpo de la mujer o qué es lo que te gusta. Y por eso es que yo decía que en lo que es el placer, hay 2 definiciones. Fíjate que hay un estudio muy interesante, o se han intentado tratar de entender o encontrar puntos medios, pero por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda un hombre en eyacular? Un estudio mostraba que eran 5.4 minutos. ¿Cuánto tarda una mujer en llegar a un orgasmo? Más o menos 13, casi 14 minutos. O sea, hay un desfase ahí que si nos ponemos a competir, o sea, siempre el hombre va a salir perdiendo. Por cuestiones de anatomía pura o de fisiología pura. ¿Sabes cuánto de sangre necesita un pene erecto? 80 ml, 80 mililitros. ¿Cuánto necesita una vulva para el contexto de clítoris, todo, labios mayores? Alrededor de 400 ml. Entonces, las diferencias son obvias, desde fisiológicas, anatómicas. Entonces, en el contexto de yo intentar quedar en el mismo lugar, no se va a poder. Entonces, en esto el autoconocimiento es sumamente importante y viene el tema de placer. ¿Cómo empezamos a abordar el tema de placer? ¿Cómo lo haces tú con tus parejas para describirles que el tema de placer es esencial dentro de su relación, no solo sexual, porque a veces el contexto del placer no solo está en la parte genitogenital? Yo les digo, a ver, no todo es genitogenital. El contexto de placer inicia desde la fantasía. Exacto. Y entonces, ¿cómo le ayudamos a esas parejas? Mira, vamos a empezar por hablar no solo del placer, sino de entender el cerebro del hombre y la mujer. Eso. Para el hombre, la relación sexual generalmente empieza en el preámbulo, ¿verdad? O sea, en el preámbulo hasta lograr la relación sexual satisfactoria. Y lo que me pasa mucho con mis pacientes hombres es que les digo, no, la relación sexual no empieza ahí. La relación sexual empieza desde la mañana cuando se despiertan y la actitud que cada uno tiene hacia su pareja. ¿Por qué? Porque así como para el hombre, la parte, digamos, sexual, digamos, generalmente cuando le pregunto a mis pacientes, ok, ¿qué es más importante para usted? Tener una comunicación asertiva, importante con su esposa o su pareja, que les diga cómo se sienten, o una relación sexual. Los hombres dicen la relación sexual, no lo pienso ni 2 veces. Cuando le pregunto a la mujer, me dice, no, es que para mí sí es importante sentirme entendida por él, sentirme amada por él, pero no solo en la relación sexual, sino en todo momento, porque ¿qué pasa a veces? Viene la pareja y quiere tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué hace? Se aproxima de cierta forma específica, empieza toda la parte del preámbulo y tiene la relación sexual. En ese momento hay satisfacción para el hombre. Para la mujer, si todo el día no se trabajó la relación sexual, no hay satisfacción, ¿verdad? Hay incluso para una sensación de sentirse incómoda, usada en ese momento, incluso dentro de un matrimonio. O sea, no estamos hablando solo con una persona que no es mi pareja, ¿verdad? Sino que en el matrimonio. ¿Por qué? Porque para nosotros, en general, la relación sexual empieza desde que nos levantamos, desde la actitud que tenemos con nuestro esposo o nuestra esposa, nuestra pareja en la mañana. O sea, cómo lo saludamos, cómo nos comunicamos con él o con ella. Y también qué tanta atención, digamos, nos prestamos durante el día. Ahorita justamente estoy trabajando en un caso con una pareja que no ha logrado tener relaciones sexuales satisfactorias. Entonces, parte del tratamiento ha sido, ok, ¿cómo se saludan? No es que es, hola, adiós, ya nos vamos y solo no hay esa cercanía. Entonces, el primer paso fue, empecemos a buscar esa cercanía. Y no estoy hablando, a ver, vamos a aclarar, le dije a mi pareja, no estoy hablando de tener la relación sexual. O sea, ahorita eso, pensemos que eso va a pasar de aquí a un mes. O sea, ni lo consideremos. Si pasa, es un plus y si no pasa, está bien. Lo que quiero que empiecen a trabajar es, nos abrazamos, nos acostamos juntos en la cama, nos damos un beso, una caricia, pero sin esperar nada a cambio. No estamos esperando nada sexual, no estamos esperando una reacción de la otra persona, sino cómo eso nos hace sentir. Y obviamente en este proceso le empiezo a preguntar a la persona y cómo se ha sentido y cómo se ha sentido su pareja. Es impresionante de una semana a otra el cambio que tiene la relación de pareja.
¿Por qué? Porque a veces perdemos esa cercanía. Entonces, obviamente, si perdemos esa cercanía, si perdemos esa comunicación, el placer no se va a dar en la relación sexual, porque no solo es la parte fisiológica, o sea, fisiológicamente la mujer puede lubricar y no sentirse cómoda, no sentirse satisfecha, no sentir placer durante la relación sexual. Esa es solo la parte fisiológica. O sea, obviamente, a ciertos estímulos el cuerpo va a responder, pero también está la parte psicológica. Y obviamente, en el momento que la pareja está en la relación sexual, tiene que poder basar su atención en ese momento. Pero si la mujer, que generalmente pensamos todo el tiempo, o sea, dicen que los hombres pueden poner su mente en blanco, para nosotras es casi que imposible, sino imposible. La mujer tiene que poder sentirse que está en ese momento, sentirse amada, sentirse querida, sentir que al final está también ella buscando su satisfacción, no solo el de su pareja. Entonces, como dices tú, es un gran trabajo el placer, pero empieza desde mi actitud en la mañana hasta el momento que yo me acuesto, haya o no hay una relación sexual ese día. O sea, es un trabajo de día a día. Qué lindo lo que mencionas. Y al final, pues sí, es un trabajo, no quiero decir un trabajo fuertísimo, quiero decir a lo mejor es un trabajo mucho más allá de la relación sexual. Quizá la relación sexual pueda ser la guinda del pastel. Exacto. Pero no es, ni siquiera parte esencial puede a veces ser del pastel. Y yo creo que esa disociación entre qué es el sexo, qué es el placer y qué es una relación, hay que volverlo a unir. Porque al final, ¿por qué hablamos de esto? Porque el no sentir placer con el sexo es una disfunción sexual. O sea, empecemos por definir las cosas como son. Sí es un problema de salud. Sí, que claro, que no hay de repente un defecto anatómico ni nada, porque tú estás hablando de una cuestión de intimidad, de relación, de conexión emocional. Perfecto, pero es que eso también es parte de la salud. Al final es lo que quiero que con estos podcasts vayamos entendiendo, que la salud es un contexto integral y es global. Antes hablábamos de la sexualidad o el placer como una cosa aparte de la salud, no tiene nada que ver con los conceptos de salud, y hoy no. Hoy está incluida dentro del contexto de salud global. O sea, ustedes van a la OMS y vamos a tratar de entender qué es la salud, y hablamos también de salud sexual dentro del mismo contexto, dentro del mismo rango. Entonces al final tenemos que hablar de esto porque es parte de la salud. El sentir placer es parte de la salud. El vivir plenos es parte de estar sanos. El vivir con calidad de vida es parte de la salud. Y es con lo que empezamos al principio. Es decir, nos estamos enfocando hoy por hoy en las áreas médicas en hablar un poco más de la salud que del puro proceso patológico o de la enfermedad o del problema, porque cuando nos enfocamos en el problema nos desconectamos de lo demás. Como lo que te decía yo cuando empecé a hablar de sexualidad y tratamientos, yo muy salsa ahí hablando de tratamientos y después me doy cuenta que realmente está hablando de un porcentaje así de pequeño de lo que realmente involucra el tratamiento de la disfunción sexual. Yo creo que así es la salud en general, en su contexto completo. Si nos enfocamos en un área pequeña, muy pequeña, probablemente vamos a lograr resolver esos problemas, pero nos olvidamos del resto del contexto. Y cuando yo veo muchas de las disfunciones sexuales, hay mucho del contexto emocional, psicológico, espiritual que hay que tratar. Porque algunos van a decir que exagerado, ya está hablando de otras cosas. No, una paciente que tiene dolor, una paciente que tiene infecciones, una paciente que tiene incontinencia urinaria, empieza a sentir miedo. ¿Sí? Miedo a salir, miedo a su pareja, miedo a la relación sexual, miedo. Y ese miedo no lo quitamos tan fácil con ningún medicamento. Sí, exacto. Al final es un trabajo en equipo, integral, ¿verdad? El que se tiene que tener en este tipo de situaciones. Así que, Andrea, yo creo que hemos hablado muy lindo de todas estas disfunciones. La verdad que me encantaría seguir platicando contigo. Te agradezco mucho que estés aquí hoy para contarles que ya tenemos años de conocernos, ¿verdad? Empezamos una relación de médico-paciente. Así que gracias a tu confianza ya tenemos años de conocernos en ese sentido, pero también en el camino hemos conocido a la familia, he tenido la oportunidad de traer a tus niños, y eso ha creado también una amistad que eso sobresale aún de la relación médico-paciente. Y la verdad es que hemos tenido una charla muy agradable. Sí, muchas gracias ¿verdad? otra vez por la invitación. Espero que te vaya muy bien y te deseo muchos éxitos. No, hombre, muchas gracias a ti. Y de nuevo, gracias a quien nos está escuchando. Y esto es Women's Hub con el doctor Abner Santos.